Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas del Señor, la diestra de presenta la diestra del Señor, la diestra de Hashem poderosa. Gracias, Señor Dios, Padre Santo, Padre bendito, Padre de la gloria. Tú eres el eterno y el soberano y el único Dios, porque no hay otro, mi Señor, más que tú. Como dice en Isaías 45, yo soy Jehová y no hay otro más. Capítulo 45, versículos 5 y 6. Es al único al que yo le sirvo, le adoro, le glorifico, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hoy llevamos una enseñanza que la mayoría de las iglesias no la hacen. ¿Por qué no la hacen? Porque no son de Dios, así de sencillo. Este sí es un estudio, bíblicamente, dice. Porque el pueblo, los evangélicos o llamados evangélicos, pero no leen la Biblia, porque la única salvación del ser humano está a través de las Sagradas Escrituras, que es nuestra herencia que nos dejó Cristo Jesús. ¿Cómo reconocer la verdadera iglesia? 3 ordenanzas alentadoras. Antes de su muerte, Cristo estableció dentro de su plan para sus seguidores 2 ordenanzas de profundo significado espiritual. Como todo lo que hizo Cristo, hizo estas 2 ordenanzas, se basan en el amor hacia nosotros. ¿Por qué Él murió en la cruz? Por amor, para que no se fuera nadie al infierno. Porque Él murió por el mundo entero. Pero los que lo aceptaran, como fue el primer estudio, este es el 4º estudio. Primeramente, conocer de dónde hemos recibido la Biblia. Porque uno pregunta, o les pregunta a uno, no, la Biblia es hecha por un hombre, que es hecho por los hombres. Son hechos por los hombres, pero varones santos de Dios. Y la Biblia, si no lo conoce, fue hecha antes de la fundación del mundo, ya estaba hecho la palabra de Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque también estaban escritos los nombres de los que iban a ser salvos. Pero Él se manifestó para ver si alguien más entraba en sí, porque todo lo que está en el mundo están fuera de sí. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Pero él, cuando no podía comer, porque los cerdos le dejaban comer las algarrobas, pensó, mi padre tiene muchos jornaleros y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué hizo? No esperó ni pensó 2 veces. Ahí mismo saltó la cerca y fue camino a su padre, quien lo esperaba con los brazos abiertos. Igualito está Cristo Jesús con sus brazos en la forma que murió en la cruz, esperando a que se arrepintiera para recibirlo como hijos. ¿Por qué? Porque solo Él conoce, porque Él bajó las profundidades para predicar a los ángeles caídos, para que sean salvos, porque los ángeles caídos fueron engañados, como hoy están siendo engañados miles y millones de personas, de seres humanos, equivocadamente por no leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Se enfatiza el diezmo, se enfatiza el dinero, pero no se enfatiza lo que hay que enfatizar, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Porque el que conoce la Biblia conoce a Dios. El que conoce la Biblia conoce a su pastor. El que conoce la Biblia conoce a la congregación. El que conoce la Biblia se conoce a sí mismo quién es. Y el que conoce la Biblia, amados amigos, hermanos y todas las personas que ven este programa, conoce al diablo, porque si no conocen al diablo no conocen nada.
porque Satanás no es cualquiera. Bendito sea Dios. Entonces ahora vamos con esta enseñanza, lo más importante para el que seguimos la palabra de Dios, porque estos son mandamientos de Cristo Jesús. La ley es aparte, como los mandamientos de la ley, eso no se ha movido, Él vino a cumplir la ley. Entonces dice así, una vez más, y comenzamos con este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo reconocer la verdadera iglesia? 3 ordenanzas alentadoras. Antes de su muerte, Cristo estableció dentro de su plan para sus seguidores 2 ordenanzas de profundo significado espiritual, como todo lo que hizo Cristo. Estas 2 ordenanzas se basan en el amor hacia nosotros, en el amor de Cristo hacia nosotros. Y por eso debemos nosotros de hacer para ser salvos, y no son muchos ni gravosos, el lavamiento de pies. Y dice así: después de la Pascua judía y antes de ser entregado, ¿qué ordenanza estableció Jesús en el aposento alto, donde Él residía, donde Él vivía? Cuando le preguntaron a los apóstoles: Maestro, ¿dónde prepararemos la Pascua? Dijo: id a un sitio que está preparado y seguidle a un hombre que va con un cántaro al hombro, ahí es. Y cuando ellos entraron, se admiraron la hermosura que era ese aposento. Bueno, si era de Dios, y a eso estaba preparado, bendito sea Dios. Juan 13, versículo 1 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Quiénes son ellos? Sus apóstolos, sus escogidos por el Padre. El Padre lo tenía preparado, sus apóstoles. 2. Y cuando se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla se ciñó. El maestro hizo con una enseñanza completa hasta para cómo ceñirse la toalla para hacer el trabajo. Pero hoy eso no se hace en 1000, se hará en 2 iglesias. ¿Por qué? Porque he preguntado cuando predicaba en Miami, en Chicago, en la radio, y me llamaban los hermanos, ni sabían que era el lavamiento de pies, ni conocían. ¿Por qué? Porque nunca leen la Biblia. Es como a Pablo cuando le preguntaron si ahí había el Espíritu Santo, ni conocían qué es el Espíritu Santo. Y hoy, cabalmente, este mandamiento, este lavamiento de pies, es para eso, para quedar completo, lleno, como dice antes de la conversión en Isaías 1:18, más blancos que la lana y más puros y blancos que la nieve, porque no hay otra cosa más blanca que esas 2 cosas, la lana y la nieve. Bendito sea Dios. 5. Luego puso agua en el lebrillo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? El Señor le respondió, versículo 7,
Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ni ellos sabían todavía por qué, porque ya no les había enseñado. Pero ¿qué está haciendo aquí el maestro? Enseñándole a ellos lo que tenían que hacer, hasta cómo, con un ejemplo, enseñanza y mandato. Bendito sea Dios. 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Alabado sea el Señor. Este versículo 8. ¿Cómo nosotros reprendemos a Satanás cuando vamos con alguno que está con Satanás, metido Satanás, para echarlo fuera? ¿Cómo hay que decir? Satanás, fuera en el nombre de Jesús, porque tú no tienes arte ni parte en este apartamento, en esta casa, o en este hombre, o en esta mujer, en el que esté atormentado. Y él se tiene que ir, pero ¿cuándo? Cuando estemos en condición de poder reprender, si andamos limpios delante de nuestro Maestro, delante de Dios. Pero si andamos peor que el que está endemoniado, ¿qué pasa? Vienen otros más. En vez de salirse, queda más lleno. Bendito sea. Y Pablo nos dice así: no os atrevéis a aligerar, a poner vuestras manos en cualquiera. ¿Por qué? Porque están haciendo cargo de demonios ajenos. Porque uno basta a pelear con los unos, pero como estamos en este ministerio, estamos trabajando para Dios, porque Él es el que los echa fuera, no nosotros. Pero si estamos en condición de ser ministros de Cristo Jesús, entonces el Señor se manifiesta y los demonios salen pitando como toros. Bendito sea el Señor. Versículo 9. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué le dijo el Señor? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Bendito sea Dios. Entonces, es algo especial, y ya estando lavado, limpio, pero lavarse los pies, ¿para qué? Para no andar patinando como en una pista de hielo, que uno se vaya a patinar, y si no sabe manejar los patines, y si no ha practicado en la pista, ¿cómo caen? Como papaya madura, así de facilito. Pero el que está lavado los pies queda completo, puede subir y bajar por donde quiera, porque el Señor lo lleva de la mano. 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que él hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Mire, le preguntó, a ver si entendían. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Él sí dice clarito, él, por primera vez y en toda la Biblia, y la única palabra que él dice que él es porque lo es. La única forma de explicarnos es en este estudio y en este versículo de la Biblia. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Mandamiento. Tenemos que hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así, cumpliendo la palabra de Dios que está escrita. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Ejemplo,
mostrarios, si se le pueden decir, para que entiendan mayormente. Para que no puedan decir que esto no es así, que no necesita lavarse los pies como muchos, que nosotros no practicamos esas cosas. Porque yo he preguntado, y pastores hasta conocidos, ¿usted sí lava los pies, pastor? No, nosotros no practicamos esas cosas. Claro, ¿cuándo van a practicar? Porque no son de Dios. Sencillamente. Porque todo el que no haga la palabra de Dios, no son de Dios. Si no son de Dios, ¿de quién son? De Satanás, del diablo. Porque no hay sino dos seres humanos. Hijos de Dios, hijos del diablo. Iglesia de Dios, iglesia de Satanás. Eso es todo. No hay iglesias, hay por miles. Pero el Señor, cuando selecciona, sabe cuáles son las de Dios. ¿Cuáles son las de Dios? Por eso dice aquí en este estudio, donde se practica y se hace todo lo que manda las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero por eso hay que hablarle a la gente que lean la Biblia. Yo desde que me convertí empecé a practicar, a leerlo, lo hice en un año, según como se exponía. Pero en aquella época habían pastores y evangelistas, misioneros que predicaban la palabra. ¿Por qué digo yo? Porque me recuerdo o me acuerdo cómo aprendí. Hoy ya no se oye eso, ni tampoco hay misioneros, ni hay evangelistas. Hoy se reúnen todos los pastores de una ciudad, ciudades grandes. Entonces, y ahora se llama el presidente de los pastores y hacen una organización a través de los consejos que ellos toman acuerdo, de los cuales a los que predican la verdad ya no se le abre las puertas a ninguno, sino de acuerdo a las denominaciones que están en la doctrina de ellos. Como dijo el Señor Jesús, guárdate de la levadura a sus apóstoles, y creen que hablaba de pan. Y dijo, no estoy hablando de pan, sino de la doctrina de los fariseos. Entonces, eso está igualito hoy. Solamente hay que visitar, porque visitar las iglesias, conocer las prédicas, y hoy que estamos con la última tecnología de comunicaciones, la televisión, el internet, bueno, hay lo que uno quiera ver. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si las hiciereis, bendito sea Dios. El 17. Entonces, ustedes pueden ver qué es una bienaventuranza. Porque hay, mire, cientos, miles llamados de evangelistas, ni siquiera saben qué es una bienaventuranza, que es la máxima bendición, la pureza del cristiano. Pero voy a explicarle, no yo, sino la misma palabra de Dios. Cuando ya estemos, bueno, lo van a oír en este estudio. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor aquí les hace una sondeada para ver si entendieron. Dice, ¿entendieron los discípulos la acción de Cristo? Evidentemente no entendieron. Porque el Señor les dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Y le declaró que ese acto era requisito esencial para la asociación, con el cual él dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. A Pedro, versículo 8. No tendrás parte conmigo, verso 8. Además, si ellos hubieran entendido, entonces Cristo no le hubiera tenido que sondearlos con las preguntas, ¿sabéis lo que os he hecho? Verso 12. Y esto está, estoy leyendo el capítulo 13 de Juan, que lo anuncié para comenzar el estudio.
esperaba Cristo que sus discípulos repitieran el lavamiento de los pies de los unos a los otros? 3 versos prueban conclusivamente que los seguidores de Jesús han de imitar su ejemplo realizando este rito, como Pablo ordenó a Timoteo. Bendito sea Dios. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Verso 14. Y Cristo agregó, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 15. Ahora, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Salmo 32, 1. Salmo 32, 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuándo no hay engaño en un hermano, en un cristiano redimido por la sangre de Jesús? Cuando ha quedado limpio, perfecto y sus palabras son honestas, justas en todo el sentido de la palabra y en todo el sentido de su caminar, dando ejemplo y testimonio que somos evangélicos, pero hoy no podemos ya casi ni hablar porque enseguida nos salen, y con razón, ya no sabemos a quién creer, dice, porque ustedes son unos mentirosos. Claro, por uno paga todos, pero cuando uno conoce la palabra hay que bajarle la guardia con la palabra, no con opiniones particulares ni humanas, porque con la palabra no hay quien proteste. Lo digo por experiencia, porque me han tocado de esas personas, y a la final, ¿cuál ha sido el resultado? Convirtiéndose a mi Cristo bendito de la gloria. La honra y la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pablo escribe en Romanos 4, versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bendito sea Dios. 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 25. Pero él le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean en ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Un presidente que tiene ministros de en todos los ramos, bueno, para su ministerio son tantos en una nación pequeña, digamos, pero los encargados pasan de 2-3 mil que están hechos cargos ahí. Eso está hablando. Pero si el presidente es justo y honesto, entonces él va a defender a su nación en todo el sentido de la palabra, con todos los beneficios que tiene el ser humano de acuerdo a lo que trabajamos, del dinero que nos quitan, que tenemos que aportar. Entonces pues ahí viene el beneficio que nos quedó de ejemplo en las Sagradas Escrituras. Cuando el pueblo hebreo, el pueblo judío, renunció al Señor, entonces, porque el Señor no le quitó los diezmos, ellos no quisieron. Queremos rey como las demás naciones. Queremos rey, y no había más. ¿Y qué hizo Samuel? Habló con el Señor y le puso rey. Pero el Señor le advirtió que los diezmos, las ovejas, las vaconas, cogerá el rey, pasará a ser el dueño de la nación, porque el presidente, antes eran reyes, hoy se llama presidentes, pero en ciertos países todavía hay reyes que tienen años. Entonces, de ahí
Y aquí está escribiendo a través de Lucas. Pero eso hay que estudiarlo para poder, ¿cómo? Que ustedes entiendan fácilmente. 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A eso vino el Señor, a servir, no que le sirvieran. 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy aquí entre vosotros como el que sirve. Bendito sea el Señor, bendito el Santo de Israel. Entonces, ahí ustedes pueden analizar y ver exactamente qué es el lavamiento de pies. Esta es una nota. Por lo cual, cuando Jesús lavó sus pies, los impulsó a sentirse humildes. De ahí que este rito sirve para mantener la debida y amante relación espiritual entre los hermanos en el lavamiento de los pies. Nos da la seguridad de la gracia purificadora de Cristo. Esto nos enseña a servir a los demás hasta donde sea necesario, que contiene esta ceremonia para nosotros. Nos hace recordar la vida de servicio de Cristo. En esta ocasión había celos y contiendas entre los discípulos. ¿Por qué? Porque ya estaban ellos pidiendo lo mismo que Juanito y el hermano. Pero ¿qué digamos? Pero vamos a completar que diga la Biblia. Antes de salir del aposento alto y después de haber lavado los pies de los discípulos, ¿qué última ordenanza instituyó Jesús? Mateo 26, 26. Mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos. 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí se confirma el pacto número 7 con la sangre de Cristo Jesús. Es como estos adúlteros escondidos en las iglesias evangélicas, porque las otras religiones pues ya está bien. ¿Por qué? Porque son adúlteros, adulterando con la palabra de Dios, y el verdadero adúltero que habla el Señor, que no entrará ningún adúltero ni un fornicario en el reino de los cielos. Mayormente a los que adulteran con la palabra de Dios y están fornicando con la palabra santa de Dios. Y este es el pacto del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo con su sangre, con su muerte. Y la verdadera cena debe ser con vino, como la que Dios demostró en la invitación, en la boda que le invitaron al Señor, donde María le dijo: se acabó el vino, mi hijo. Y él que dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Y ella le dijo algo, no, se fue y dijo a los empleados: hagan lo que él diga. Y ahí se ve en la clase de vino que no ha salido en el mundo uno igual a ese. Pero más el Señor dijo: y no beberé de esta copa hasta cuando la bebamos junto con mis hermanos en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Y para poder recibir la Santa Cena, tiene que haber hecho todos los mandamientos, que son 4. Por eso este estudio se llama cómo conocer o reconocer la verdadera iglesia de Dios. Entonces, las que hacen estos mandamientos, esa es una iglesia de Dios. Las que no hacen se llama una secta, o
la sinagoga de Satanás, como está escrito en Apocalipsis. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, el pacto número 7 en la sangre de Cristo. Mire, el profeta ya lo escribió, Jeremías, de que tenía que ser por el pacto. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo 5:10. Ahí Pablo le da el mandamiento a Timoteo, porque Timoteo es pastor, puesto por Pablo. Pero Timoteo era un conocedor de la palabra que aprendió con su abuela y su mamá. Y Pablo lo perfeccionó y pasó a ser pastor. Y dice así: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bendito sea Dios. Entonces, para que no diga, no, porque nosotros no practicamos eso, que no está en la Biblia. Claro, ¿qué va a estar si nunca la leen? ¿Cuándo lo van a encontrar? Jamás. Pero si la leen, entonces ahí sí la van a encontrar. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? La conversión, primero. El bautismo, segundo. El lavamiento de pies y la santa comunión, y queda el cristiano listo cuando nos ven a buscar. No es sino alzar el vuelo, porque Él nos viene a buscar. Y ese acontecimiento, estamos sobre los días finales. Mire las noticias que se da hoy. El mundo entero está caóticamente, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Los problemas, los rumores de guerras, y ya está el caballo amarillo, el caballo de la muerte que el Señor manda en Apocalipsis. Ese ya está actuando actualmente. Y le hago una pregunta y vean noticias. En Siria, ¿con quién están peleando? ¿Con quién es la guerra? Entre ellos matándose por miles. En Egipto, igual, entre los hermanos matándose ahí. Empezó por Libia. ¿Qué pasó? Se mataron, hay miles y miles entre ellos. No estaban peleando con ninguna otra nación, cumpliéndose la del caballo que dio el Señor autoridad para que se mataran entre ellos. En Etiopía, ¿qué pasó? No duró ni 4 meses ahí. Ahora, el peligro más grande y donde no se puede evitar nada, ya empezaron a hacerle cosquillas a Israel. Y con Israel nadie, ni el más poderoso caiga, todos juntos, y es el país más pequeño del mundo, pero esta vez ya no le echa a nadie. ¿Por qué? Porque Dios pelea por él. Y si ustedes leen las profecías, una tras otra, él defendía a su pueblo y no había quien resista. Pero como se pervirtieron, él los dejaba y los acababa y los mandó a andar. Por eso le llaman judío errante, o lo llamaban, porque ahora ya tiene su patria. Cuando 1948 la ONU le da un pedacito de terreno que era propia. Pero si ustedes leen la historia que está en la Biblia, no es que es una historia particular, cuando en Israel no nacía ni cardos, ni para mantenerse un ratón, nadie pisaba esa tierra. Israel vuelve, mire, produce hasta bananas, las mejores flores se pueden en el mundo. Y un país tan pequeño, el que sostiene a los árabes, con los árabes, y son hermanos. Sus enemigos principales, ¿cuál? Esaú, que
salieron peleando desde el vientre de la madre. Y miren cómo están ahora. Verdaderamente ya es un caos. Pero con Israel no van a poder jamás. ¿Y cuáles son los que están con ellos? Jamás, los que se llaman jamás. Bendito sea Dios. Entonces, pero nosotros tenemos que orar por esa nación, por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, porque escrito está: bienaventurados los que oren por la paz de Israel. La honra y la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que con este estudio tenemos los 4 mandamientos del Señor, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que están en este programa de Luz en las Tinieblas. ¿Para qué? Para que se ilustren y aprendan. Que el Señor me los bendiga. Amén. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es la presentó diestra del Señor.